Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Uno, Voy dos, a probar tres, el uno, audio dos, porque estos uno, audífonos dos, son... tres, uno, dos, tres, probando, probando. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Muy buenas noches, estimados seguidores. En este podcast, Los Valientes al Congreso, tenemos un invitado muy especial, un invitado de peso. Está con nosotros el general Otto Gibovich, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También ha sido congresista y es un honor tenerlo aquí en nuestro podcast y darle la bienvenida. ¿Cómo está, Valentín, muchas general? gracias y muchas gracias a todos tus seguidores y te felicito por esta nueva versión. No imaginaba ver una versión podcast de Valentín, pero las circunstancias y el mundo actual, y es muy bueno eso, ¿no? Eso de reinventarse, reactualizarse y estar moviéndose al ritmo que anda el mundo es muy bueno. Te felicito. Gracias, mi Y general. estoy, por supuesto, a tus órdenes. Quería aclarar, ¿no? Yo he sido jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y luego he sido comandante general del Ejército. Solo para aclarar, ¿no? Porque no va a decir que Es alguien... un puesto muy importante, pero también ha sido protagonista del conflicto de Cenepa. Claro, hemos estado todos en el CENEPA. Yo recuerdo que el año 98, ¿ah? Estábamos a 2, 3 kilómetros de la línea de frontera y teníamos un plan de operaciones ya no focalizado en el CENEPA, porque Ujú. focalizados en el CENEPA, Ecuador tenía superioridad, Claro. porque todo su ejército estaba ahí, nosotros teníamos solamente un par de brigadas. Ujú. Pero si nosotros extendíamos toda la frontera, en los 1.600 kilómetros de frontera, entonces nuestra superioridad era manifiesta. Y estábamos ahí a 2 días de iniciar operaciones. Yo sabía cuál era mi objetivo al frente. Y bueno, al final dieron la orden de que no. Y tú sabes que, si puedo comentarte, ¿no? La Claro. guerra, según Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, la guerra al final es un hecho político. Y quien lo Claro. determina es la política. Y la política determinó que si nosotros cruzábamos la frontera, Ecuador podría decir, momentito, el Tratado de Río de Janeiro es nulo. Ujú. Y retrotraíamos el problema a foja cero y le dábamos chances. En Es decir, cambio, puede ser una trampa. trampa, al no Ujú. pasar la frontera nunca, el tratado se mantuvo vigente y al final ganamos. Porque la guerra tú la ganas cuando alcanzas los objetivos. ¿Y el Así objetivo es. cuál era? Que se mantenga el protocolo Río de Janeiro tal cual. Claro, perdimos aviones, perdimos gente, pero el objetivo político se alcanzó, ¿no? Obviamente que en esta experiencia, general Gotovich, de dar la vida por su patria, marca la diferencia. ¿Qué marcó el conflicto de Cenepa un antes o un después en usted? ¿Qué pasó después de este conflicto en que también fui testigo de que muchos soldados, mucha gente falleció, pero con el honor de servir a su patria? Mira, yo te digo, si debo dar respuesta en estricto a tu pregunta, lo que a mí me ha marcado mucho es los más de 20 años que he tenido involucrado en la guerra contra el terrorismo. Yo era teniente del ejército el año 82, cuando el gobierno de Belaúnde decreta que las Fuerzas Armadas intervengan en el conflicto. Ujú. Me acuerdo que el jefe de Estado Mayor de entonces, Vizcarra, Cisneros Vizcarra, él era comandante general del ejército. Él hace una advertencia, ¿no? Que no se emplee la Fuerza Armada, porque cuando se emplea eh, la Fuerza Armada siempre tiene que estar vinculada a la población, ¿no? Y si tú empleas la Fuerza Armada, cualquier problema, y no puedes tú divorciarte de la población, pero ya la situación era insostenible. Ujú. 80, 81, parte del 82, habían dinamitado el penal de Huamanga, habían liberado a Edith Lagos y todos los delincuentes terroristas que habían sido capturados. Entonces hacía impostergable la intervención del ejército. Interviene el ejército y desde entonces, desde capitán, yo estaba en Ayacucho, desde capitán, desde mayor, comandante de batallón en zona de emergencia, en Tingo María. De coronel estaba jefe de operaciones en Ayacucho. De general estaba en Mazamar y estaba en Satipo. Sarumilla también. También, bueno, en todo sitio, entonces mi vida ha sido marcada por esa etapa, ¿no? Pero también uno como soldado tiene que dar gracias a Dios, ¿no? Porque defendiste a tu patria, para lo cual te entrenaste toda tu vida. Porque uno se entrena para defender a la patria, ¿no? Cuando dice defender a la patria, incluye el territorio, incluye la nación, incluye la sociedad. Entonces, si tú pones en práctica aquello para lo cual has sido formado, creo que profesionalmente tú te sientes realizado, ¿no? Ujú. Y lo hicimos con éxito y lo hicimos por el Perú, ¿no?
En el camino yo he perdido muchísimos amigos, hermanos de armas. Tú conoces cómo funciona la mística de la camaradería militar, ¿no? Y uno tiene una hermandad, de la amistad que uno tiene, de la amistad, de la promoción y todo eso. La hermandad se crea cuando tú, por ejemplo, confrontas riesgos colectivos, ¿no? Te vas con una patrulla o saltas del avión todos y compartes riesgos, compartes temores. Ahí la amistad se convierte en una hermandad. Te hace más sólido. Y he visto muchos hermanos míos morir en combate. Por eso que estoy en política, Valentín, porque yo he luchado por la democracia como miles de mis hermanos. Y a mí me indigna mucho de que estemos en un vaivén donde inclusive alguien como Pedro Castillo llegue al poder el 2021, ¿no? Y intente tomar el poder, un autogolpe de Estado. Eso no es posible, y si he dado décadas de mi vida luchando por la democracia, yo creo que es un deber moral continuar haciéndolo ahora en la vida política, ¿no? En esta experiencia que usted ha recorrido, es un tema interesante porque ha combatido con un enemigo conocido en el conflicto de Cenepa, con un enemigo ideológico que no se podía identificar, el terrorismo. Hoy la sociedad vive un terrorismo urbano, el crimen organizado. Usted postula al Senado, es un cargo importante. ¿Qué perspectivas tiene usted para, con esa experiencia que tiene, muy valiosa, enfocar una estrategia al crimen organizado de hoy que azota a la sociedad en su seguridad ciudadana? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante, porque efectivamente tu perspectiva del interrogatorio es muy bueno, ¿no? O sea, sí, pues, ha habido terrorismo ideológico, hoy día vivimos un terrorismo urbano, o puede ser rural también, pero terrorismo más es urbano, ¿no? Y entonces es un problema muy grave, pero te digo, mucho más complicado de combatir ha sido el terrorismo ideológico, porque ellos tenían entrenamiento en China, tenían la clandestinidad, manejaban muy bien la inteligencia y la contrainteligencia. Lo manejaban muy bien, muy bien. Sabían de planificación, sabían de táctica guerrillera. Entonces combatir el terrorismo urbano hoy día no es simple, pero si comparamos, es mucho más leve, o sea, diríamos que es mucho más factible de combatirlo si es que hacemos caso a aquellos vectores que hacen posible el combate al terrorismo. ¿Cuáles son esos? Dos fundamentales. Hay muchos, pero hay dos que son fundamentales. Inteligencia y apoyo de la población. La inteligencia es fundamental. La inteligencia te permite, en la Fuerza Armada, en la guerra, en la defensa nacional o en la defensa interna, la inteligencia te permite estar 2 pasos delante del crimen. O sea, anticiparte, saber qué es lo que ellos están pensando, entrar en su ciclo de toma de decisiones, saber qué están planificando ellos, saber qué quieren, saber qué van a hacer. Pero si tú no tienes inteligencia, vas a estar 2 pasos detrás del crimen y vas a llegar únicamente a recoger los cadáveres. Eso está pasando hoy día. Entonces, López Aliaga lo ha dicho. Y aprovecho para mencionarte, ¿no? Somos el único partido que 2 meses antes de elecciones, el 12 de febrero, hemos presentado públicamente nuestro plan de gobierno. Públicamente. Nuestro plan de gobierno está en las redes, está en todo sitio, con 16 ejes temáticos y 200 propuestas, así, 200 clavadas, que la vamos a hacer, ejecutables todo. Y lo más importante, en un plan de gobierno, ¿cuál es lo más importante? Presupuesto. Claro, porque tú puedes hacer una lista de cosas, ¿no? Una lista, como dice, una lista de lavandería, una lista de cosas. Pero ¿cómo lo solventa? Pues? Pero en cambio, López Aliaga es un hombre de finanzas, un banquero de más de 40 años. Él sabe perfectamente que lo que tienes que ofrecer tú, tienes que demostrar cómo lo vas a solventar económicamente, porque no hay ninguna estrategia que no se base en recursos. La estrategia, claro, la estrategia tiene 3 vectores, ¿no? Tú lo sabes también cómo lo hemos estudiado eso, ¿no? La estrategia primero debe tener objetivos claros. Y aquí es la pacificación de la sociedad. Después, ¿qué otro vector tienes? Recursos. Ninguna estrategia funciona sin recursos. Y el otro es el método. ¿Qué método tenemos que emplear? Entonces, para esto es fundamental tener inteligencia. Cuando hay inteligencia, tú puedes hacer planes de operaciones bien diseñados. Si no hay inteligencia, los planes de operaciones se caen.
¿Por cuántos planes de la policía han caído porque no hay inteligencia? Si hay buena inteligencia, ahora, el otro tema, apoyo a la población. ¿Los criminales dónde viven? Viven dentro de la población. Entonces, ¿quién los conoce? La población. Entonces, tú tienes que apelar a la población. Pero uno es incentivos, una forma es incentivos, otra es crear rondas urbanas, por ejemplo. Yo sí estoy de acuerdo que con el tiempo podamos reeditar algo que fue muy importante, los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa pueden ser urbanos o rurales, pero que estaban bajo el control del comando conjunto. Nosotros controlábamos, teníamos 6, miren, Ayacucho, donde yo fui jefe de operaciones, teníamos 6.000 comités de autodefensa. Todos dependían del comando conjunto. El comando conjunto mandaba gente a verificar que las escopetas, que la munición, que todo eso esté conforme. Pero nosotros podemos reeditar eso, pero entendamos que los criminales están dentro de la población. Por lo tanto, si la población no nos brinda apoyo, ahí tenemos un gran problema. ¿Y eso qué demanda? Liderazgo. ¿Tiene liderazgo Castillo? Nada. ¿Tuvo liderazgo Boluarte? Nada. ¿Tuvo liderazgo Gerí? Gerí estaba distraído en otra cosa, ¿no? ¿Tendrá liderazgo Balcázar? Yo no creo que lo vaya a hacer, aunque tengo la información de que el ministro de Interior es un buen policía, es un buen oficial, y tengo información, bueno, y conozco personalmente al que entraba a Defensa, Lucho Arroyo, o sea, por ahí podemos estar tranquilos, ¿no? Defensa e Interior están en buenas manos y podríamos avanzar en algo, pero en cualquier caso, en nuestro plan de gobierno, el primer eje, el eje temático número 1 es seguridad, devolverle la seguridad a la ciudadanía. Ahora, hay un círculo, si me permite, no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, claro. Hay un círculo que se llama el círculo virtuoso de la seguridad. Cuando hay seguridad, lo primero que hay es confianza. Y si hay confianza, hay inversiones. Si hay inversión y trabajo. Y si hay inversiones, hay empleo. Y si hay empleo y la gente cobra, entonces el mercado se mueve. Entonces se genera un bienestar. Así es. Y ese bienestar hace que crezca y tú pagas tus impuestos y crece la economía. Y cuando crece la economía... Es un feedback positivo. Cuando crece la economía y hay recursos del Estado, tienes que invertir nuevamente en seguridad. Porque paradójicamente, cuando el desarrollo crece, el crimen crece. Eso es algo que nos olvidamos. Nosotros hemos tenido años de bonanza, de crecimiento económico, pero nos hemos olvidado de que paralelamente crece el crimen. Y entonces, como estamos desarrollando, estamos creciendo, ya no le dan presupuesto a la policía, no le dan presupuesto a la Fuerza Armada. Ahí está el grave error. No entendemos ese círculo virtuoso de la seguridad. Tenemos que entenderlo. Claro. Pero ahí también, mea culpa, la Fuerza Armada, no hemos trabajado mucho en crear una cultura de seguridad en la sociedad. La sociedad no entiende. Los políticos no lo entienden. Cuando fui comandante general, creamos el sistema de reserva del ejército y creamos dentro de ello la formación de oficiales de reserva. ¿Para qué? Para tener 2.000, 3.000 oficiales de reserva dentro de la sociedad, para que nos ayuden a diseminar la cultura de defensa. Algunos de ellos, Curburneo, por ejemplo, es mayor del ejército y ha sido ministro de Economía. Sí. Y si tú tienes militares... Presidente del Banco de la Nación. Además, entonces, si tú tienes militares formados, así sea en la reserva, que están en todo, entonces van a entender mejor la importancia de ese círculo virtuoso de la seguridad y no podemos estar, que combatimos a Sendero, terminamos y nos caemos abajo, ¿no? Y ahora viene el crimen. Nos van a equipar todo y después nos olvidamos. Entonces es un círculo vicioso, no virtuoso. Y hay que acabar con eso. Ha tocado dos temas muy interesantes que infiero que son el por qué la inseguridad ciudadana ha tomado nuestro país. Falta de presupuesto, pero algo que es indispensable. Liderazgo. Entiendo su formación y entiendo que es muy duro de un sistema jerárquico, disciplinado, a un sistema civil, donde prácticamente hay que tener a veces que ceder para dialogar en esta democracia del día a día que se está viviendo. Vamos a tener la apertura imaginativa. Usted es una persona muy preparada. Pasa una circunstancia en el país, como se está viviendo hoy, ahora, y por X razones y por peso propio, usted llega a ser presidente del Perú, en unas circunstancias. ¿Qué haría de inmediato si las circunstancias fueran iguales? Por X sucesos. Lo primero que tiene que hacer es preocuparte por la persona humana, ¿no? La persona humana, el artículo, fíjate que la Constitución, nuestra Constitución es buena. El artículo 1 de la Constitución dice, en términos generales, ¿no?, que la razón de ser del Estado es la persona humana.
Y si la persona está muriendo 10 o 15 al día, estamos fallando, pues el Estado está fallando, ¿no? Y si hay gente que se muere de hambre, el Estado está fallando. Y si hay personas que mueren de frío, está fallando. Si hay personas que no tienen agua y muere por una infección o muere por enfermedad o muere porque no hay medicamentos, el Estado está fallando. El Estado no puede fallar. Si el Estado está en esas circunstancias y la gente muere, pierde la vida, que es lo más importante, estamos fallando como sistema, ¿no? Estamos colapsando como sistema. Entonces, tenemos que reorientar la mirada, Valentín, hacia la persona humana, la vida. Por eso nosotros tenemos, yo siempre le digo a mis amigos, ¿no? A mis hermanos celestes de Renovación, Renovación Popular es como un ser vivo que tiene un alma. Y ese espíritu, esa alma, se llama ideario. El ideario te da vida, te da espiritualidad. Y el ideario nuestro, aparte de defender la vida y la familia, busca el bien común. Y la defensa del bien común, te lo digo en síntesis, ¿no? Es buscar el bien primero del prójimo, no tuya. Hay que buscar el bien del prójimo, el bien de la gente desvalida, la gente que no tiene recursos, la gente que no tiene agua. ¿Cuánta gente aquí entre las 308 hectáreas más arriba tiene que estar comprando chavos de agua carísimos, el agua más cara del Perú? Y más contaminada. Y además, ¿no? Cuando abajo te aseguro que a menos de 20 metros tienes agua. Sí. Y entonces, ¿por qué no hacer lo que ha hecho López Aliaga en Lima? López Aliaga en Lima se ha unido con empresarios, no había presupuesto para eso, ha reunido 50, 100 empresarios, aporten aquí, la Fundación Lima, han hecho recursos, han hecho pozos de agua, bombas, se han bombeado el cerro y le han puesto pilones de agua a la gente. Es agua de emergencia, le llama eso. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que preocuparnos más por la persona. Nosotros nos preocupamos por las grandes infraestructuras, que también son importantes. Pero si tú le pones una escala de prioridades, ¿qué cosa es primero? ¿Cuál es el principal valor del ser humano? La vida. La vida. ¿Cuál es el segundo gran valor del ser humano? La libertad. La libertad. Pero primero la vida, porque si no hay vida, no hay ni libertad, no hay nada. Así es. Entonces, tenemos que cuidar más de la persona. Hay un lema que ha puesto Rafael López Aliaga, primero los pobres. Yo creo y me ha gustado muchísimo que ese sea un eslogan, primero los pobres en el plan de gobierno. Primero los pobres. Y esto va de la mano, te lo comento, Valentín, con la encíclica Rerum Novarum. Hoy ya tenemos a León XIV, ¿no es cierto? Y fue León XIII, en el año 1893, quien escribió la encíclica Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum habla sobre la responsabilidad social de la Iglesia. Y de esa encíclica nace lo que hoy día llamamos el social cristianismo. Y Renovación Popular es un partido social cristiano que busca el bien común. Y como lo reitero, la búsqueda del bien común empieza buscando el bien del prójimo, no el mío. Cuando tú te olvidas de ti y te preocupas del prójimo, estás dentro de lo que dice la Iglesia. Primero el prójimo, primero el pobre, primero el desvalido, primero la gente que vive en el Ande y no tiene frazadas y se muere de frío. La gente que vive en casas de barro con piedra y techo de hicho con goteras y los niños están en el barro. Esa es la gente que tenemos que salvar. Primero salvarla. Primero dedicarse a ellos. Salvarla primero, ¿no? Darle alimentación, darle proteínas. Esos niños, ¿qué esperanza tienen? Nada. Entonces, yo recorrí el país y recorro mucho Ancash y tú sigues viendo gente que vive, discúlpame, la verdad que es una pena, pero viven como hace 50 años y quizá algunos como hace 100 años. Tenemos 43% de anemia en Ancash. 47, 43, dependiendo. Hay zonas, lógico, el promedio. Hay partes rurales que llegan a 70. Y eso es muy delicado. Hay dos distritos, Ticlos y Corpanqui, en Bolognesi, que tienen arriba de 80% de nutrición crónica infantil. Sí. Entonces, hermano, ¿de qué hablamos? ¿No? O sea, ¿de qué nos sirve gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve el Estado si tenemos gente así? Esos niñitos, así le pongas el mejor colegio del mundo, no van a rendir, pues. Claro. Por eso es que me parece bien la idea de Rafael de fusionar algunos ministerios. Yo creo que salud y educación tienen que estar fusionados. Así es. Porque de nada te sirve tener buenos colegios si los niños van fallados, ¿no? Si no van alimentados. Y igual, ¿no? Si tienes niños bien alimentados, pero los colegios son malos. O sea, ahí hay una complementación. Tiene que haber una simbiosis, obviamente. Mucha gente se desespera como para ya concluir en un tema de seguridad ciudadana. Y en esta desesperación hay que entenderlos. Ya el sistema ha fracasado, la inseguridad y la criminalidad organizada ha tomado al país y la gente dice que los militares salgan a las calles. Pero esto tal vez puede ser un mensaje, pero ¿en qué potencia que un instituto formado como un militar puede contribuir a la seguridad ciudadana del Ministerio del Interior o de la policía?
¿podría haber alguna cierta unificación, convenios? ¿Qué aporte podría o usted cree que se podría hacer? Muchísimo, Valentín, muchísimo. Recuerda que la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la patria, ¿no? La patria. Y cuando dices patria, integridad territorial, soberanía, independencia, y todo eso incluye a la nación. La nación somos nosotros, la población, ¿no? Muchísimo. Pero te comento que hasta ahora los políticos que yo he visto en los últimos tiempos tienen miedo de tomar decisiones. Tienen miedo de asumir responsabilidades. No hay alguien como Milei o como Bukele que diga yo tomo la decisión, yo respondo. Yo respondo. Pero acá, acuerda la señora Boluarte, ¿no? Yo mando, pero no comando, comando, pero no mando. Eso es buscarle, escaparse de la responsabilidad y echarle la pelota a la Fuerza Armada. No, señor, si tú eres presidente y tomas la decisión de emplear a la Fuerza Armada, empléala y pon el pecho porque constitucionalmente tú estás avalado para dar una orden de ese tipo. Y nadie te puede meter preso por eso. Claro. Pero no, pues tienes miedo, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada es muy importante. Fíjate, cuando se declara estado de emergencia, hay dos opciones. Que declares el estado de emergencia y la policía asuma el mando y la Fuerza Armada apoya a la policía. Hasta ahora lo que hemos visto es eso. Sí. Todo el tiempo la policía asume el rol principal de combate al crimen y la Fuerza Armada apoya. Apoya dando protección a servicios públicos esenciales o poniendo protección en algún lugar crítico. Está limitado. Limitado, porque te sujetas a los planes de la policía. Pero hay otro que ya es cuando la situación es más grave, donde declaras emergencia y le das el rol principal a la Fuerza Armada. Y entonces el comando conjunto hace los planes y la policía se subordina y se sujeta a los planes operativos del comando conjunto, que es lo que hicimos contra Sendero y el MRTA. Así es. No hemos llegado a ese caso, pero yo sí soy de la idea que si la situación sigue así, que el comando conjunto asuma el control nacional de la seguridad y la policía se sujete a los planes del comando conjunto. Eso es un nivel más alto en el cual y tienes que entrar con mano firme. Eso es un tema real, necesario y urgente. Es un titular. Es un tema, no se puede tomar las cosas tibias. No, hay que tomar decisiones. Se requiere cirugía aquí. Sí. Y obviamente que las Fuerzas Armadas, mucha gente tal vez que no conoce, militares han hecho estudios en el CAEN, preparados, inteligencia, y la policía ahora se prepara en 6, 4, 5 meses. Entonces, por eso los resultados y los indicadores fracasan. Y además hay un tema que es sensible, y si me permite te lo comento. Yo escribo en Expreso, ¿no? Soy columnista de Expreso. Hoy día justo salió una columna mía. Escribí un artículo acerca de la policía y la infiltración de la policía. Al día siguiente que salió el artículo me llamaron varios exdirectores generales de la policía, Miguel Hidalgo, que son amigos. ¿Cómo puedes decir eso a la policía? Yo no estoy criticando a la policía. O sea, si la Fuerza Armada ha sido infiltrada, Humala, claro, los hermanos Humala, son una clara expresión de infiltración del marxismo dentro de la Fuerza Armada. Y hay que reconocerlo, pues, sí. Nos infiltraron. Nos dimos cuenta tarde. Igual la policía. ¿Y por qué te comento eso? Hace 5 o 6 años, 2 alfereces, graduados el 1 de enero, fueron capturados a mitad de febrero en Chiclayo como cabecillas de una banda. Una banda que tenía 12 o 14 miembros. Entonces, ¿tú crees que un alférez que se gradúa en enero, entre enero y febrero, va a organizar una banda de 14 criminales? No. Estos chicos han entrado, han hecho la escuela de policía, se han graduado, eran parte de una banda. Mayor evidencia de infiltración no puedes encontrar, pues. O sea, yo sí estoy seguro que nuestra policía es buena. Yo he compartido con ellos, hombro a hombro. Hemos saltado en paracaídas, hemos estado en todos sitios, hemos compartido riesgos. Pero hay gente que se ha infiltrado. Sí. Hay gente que se ha infiltrado y que alquilan las pistolas, y alquilan los fusiles. Y eso es grave. Y son parte de bandas criminales. Claro. Y lo hemos visto, ¿no? Son parte de bandas criminales. Entonces, hay que hacer una depuración. Y López Aliaga lo ha dicho bien claro. Va a ser muy severo, muy drástico. Y vamos a depurar la policía. Se tiene que ser radical. Y otra cosa, hacer un poquito como... Yo le he planteado esa idea. Soy parte del equipo de asesoramiento de seguridad con López Aliaga. Yo le he planteado un poco a lo Bukele en El Salvador. Estuve en El Salvador como parte de un equipo de observación de sus elecciones. Y pude ver allá en el lugar mismo cómo ha trabajado Bukele. Bukele se limpió medio poder judicial, media fiscalía, media policía, afuera. Y entonces a los que se quedaron les ha subido el sueldo. Y tienen ellos además bonos de éxito. Entonces tienes una policía empoderada, bien remunerada. Inquebrantable. Y si combates el crimen y tienes éxito, te dan un bono
Entonces funciona, pues, Valentín. ¿Sí es? Funciona. Entonces tú tienes que tener mecanismo de qué manera combates mejor. Pero ahora no hay luces. Y lo peor, te comento algo. El año 2022, en el presupuesto de inteligencia de la policía, de la Fuerza Armada, Castillo, que ya, yo imagino, visualizaba dar el golpe de Estado, le asignó 0 de presupuesto de inteligencia. 0 de presupuesto. Y cuando tú paras la inteligencia, la paras en seco. Reconstituirla te cuesta el doble. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, si te dan 0 de presupuesto, ¿qué haces? Repliegas agentes. Repliegas a la gente que está metida, infiltrada. Y entonces, después reconstruir eso es muy difícil, muy lento. Y lo estamos pagando hoy en día. Eso es gracias a Vizcarra, gracias a Castillo, gracias a... Con Dina Boluarte empezaron a dar presupuestos, pero hoy día estamos pagándolo. La inteligencia no puede parar. No, requiere, obviamente, presupuesto. La juventud hoy en día, general Guibovich, está venida a menos. Desempleo y obviamente se pierden valores, no hay futuro. Algunos piensan salir del país, muchos, no algunos. Y la juventud necesita que el Estado lo apoye. El tema del sicariato está tomando a adolescentes y jóvenes para salvar de la ley del adulto, ¿no? Este es un tema que se está viendo y apeligra a mucha juventud, que a veces obviamente hay hogares disfuncionales y son tomados fácilmente. Anteriormente había el servicio militar obligatorio, que formaba a los jóvenes en valores. Y había hasta estas cosas anecdóticas, pero reales. Muchas familias veían que el muchacho no estudiaba o trabajaba, pero entraba al ejército a formarse y salía aprendiendo una carrera técnica y se había servicio interior y tenía sobre todo una formación. Y mi concepto, yo tengo una opinión de que las Fuerzas Armadas se vinieron a menos y ahí están las consecuencias porque se cortó el servicio militar obligatorio. ¿Cree usted que deba volver al servicio militar obligatorio? Mira, te cuento, el día domingo yo he tenido una reunión con licenciados, o sea, los reservistas del ejército que luego de 2 años de servicio salen a la vida civil. Hicieron un evento acá, me invitaron porque la mayoría eran de mi batallón, del 19, batallón de comando 19, y hemos estado con ellos y la verdad qué bonito es reencontrarse y encontrar que esos jóvenes que han estado 2 años en el ejército, internalicen tan fuertemente esa identidad de soldado, de la patria. Se siente un orgullo, una mística. Tremendo, tremendo. Qué gusto escucharlos. Pero te comento, Valentín, yo he sido enemigo del servicio militar obligatorio porque, por varias razones, te voy a explicar algunas de ellas, ¿no? Primero, son más o menos 600.000 jóvenes que año a año ingresan al mercado laboral. ¿Ya? De esos, ¿cuántos podría tomar el ejército? Quizá 20.000 al año. Entonces, si decimos que esto podría ser parte, sería una minúscula parte de la solución. Claro. ¿No? De un lado. De otro lado, el ejército moderno de hoy día del siglo XXI, con drones, con artillería de 150 kilómetros, con toda la tecnología moderna, tú requieres otro tipo de componente humano que tenga mayor permanencia en el ejército. Por ese motivo fue que el año 2010 yo saqué una ley de tropas profesionales. ¿Para qué? Para que tengamos un 50% de conscriptos y un 50% de tropas profesionales. Tropas profesionales son aquellas que se quedan no 2, sino 15 años. Claro. Y ya tú le pagas una remuneración mínima, alimentación y toda esa cosa, ¿no? Esa ley la aprobó y fue Alan García y la firmó en el Pentagonito. Y la ley nació del ejército, ¿no? Yo fui a sustentar ante los ministros, me mandaron a la Comisión de Defensa, y en el Pleno fue la votación unánime. Yo me acuerdo que estaba Díez Canseco, y Díez Canseco, que en paz descanse, votó a favor de esa ley. La sustentamos bien sustentada. Y entra Humala, deroga la ley. Increíble. Increíble. Habiendo sido comandante del ejército, ¿no? Teniente coronel del ejército. Increíble. Nosotros necesitamos tener tropas profesionales. ¿Por qué? Porque los equipos que hoy día empleamos en el ejército son equipos de última generación, que requieren permanencia. Los soldados que vienen por 2 años aprenden a emplear un lanzacuete, por ejemplo, ¿no? Lo aprenden y luego se van. Y tú tienes que a otro darle la formación. Volver a formar. Entonces estamos en un círculo. Los conscriptos durante 200 años han sido fundamentales en el ejército. Pero hoy día
ya no son solución. Nosotros necesitamos tropas que permanezcan 10, 15, 20 años en el ejército, se profesionalicen y que el que tiene que emplear un lanzacohetes sea el máster empleándolo. El que tiene que emplear un dron sea el máster empleando los drones. Pero si alguien de que viene 2 años le das tú esa responsabilidad, no puedes. Entonces, desde la perspectiva del componente humano, no es bueno tener tropas flotantes. La alta rotación nos afecta operativamente. Perfecto. Y la otra, que si tú tienes tropas, jóvenes que vienen al servicio militar, se gradúan, les enseñas técnica de armamento, disparar todo tipo de pistolas, fusiles, le enseñas a emplear explosivos, le enseñas táctica de combate, le enseñas todo. Esos jóvenes salen a la vida civil a competir por un mercado laboral y ¿qué es lo que saben hacer ellos? Emplear fusiles, emplear pistolas, emplear puñal. Y entonces, si no tienes oportunidad de empleo, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te van a ganar? Pueden ser jalados por el mal. Yo hice el estudio y determiné que una gran cantidad de los que estaban presos en aquella época habían pasado por el servicio militar, lamentablemente. Y estaban empleados sus conocimientos que le dimos en el ejército para sobrevivir en un mercado laboral donde era imposible tener empleo. Tú hablabas de los jóvenes. Y lo que tú dices es cierto. Mucha gente joven se está migrando del Perú buscando oportunidades. Y es una vergüenza, porque acá hay oportunidades para todos, claro, pero no hay líderes que la concreten. La zona franca de Chimbote, saqué la ley. El alcalde y el gobernador acaso han hecho algo para implementarla. Chimbote ya no es la ciudad de la pesca y el acero. La pesca es estacional, si hay suerte, ahora con el niño va a ser terrible. El acero ya no es, más barato sale importar el acero. Ya no somos. ¿Qué somos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? El Chimbote ahorita no es lo que fue. Claro. Entonces tenemos que buscar qué tenemos que hacer. Y para mí tenemos que ser un polo industrial de desarrollo. Y para eso saqué la ley de la zona franca. Y saqué la ley de los parques científicos tecnológicos para la Universidad de Santa y para la UNASAM de Huaraz. Para que, teniendo la zona franca y vengan acá a invertir y construir carros, camionetas, teléfonos, lámparas, que se fabrican acá. Y generamos empleo directo e indirecto. Y empezamos a competir con el mundo desde zonas francas. Claro. Y la transferencia tecnológica que la agarran los parques científicos. Tenemos que cambiar. Entonces, ahí podemos generar oportunidades de empleo para los jóvenes. Si no, los jóvenes que hacen tienen que irse a buscar oportunidades. Pero no tenemos visión de qué es lo que tenemos que hacer para generar empleo. Y la otra, cuando no hay inversión privada y generen empleo para los jóvenes, el Estado se llena de gente. La población comienza a buscar refugio laboral en el Estado. Porque no hay dónde trabajar, pues. No hay dónde trabajar. Entonces consiguen un trabajito y se llena la municipalidad, se llena el estado de trabajo. Entonces, ¿dónde está el inicio del problema? En que hemos matado la inversión privada. Y para eso requerimos tener un presidente que tenga claro que es fundamental atraer la inversión privada para que se genere empleo y los jóvenes no se vayan. Y que al generar empleo en el sector privado no se llene el estado de trabajadores. O sea, te das cuenta de cómo funciona la dinámica laboral. Hoy en día, mi general, la inversión privada y en convenio con la parte pública son obviamente un matrimonio poderoso para el desarrollo de un país, para una localidad. Una muestra es el tema de Urbi, una acción público-privada que construyó una nueva ciudad dentro de Nuevo Chimbote y dio trabajo y da trabajo a mucha gente. Un arenal de 99 hectáreas. En el tema de la acción público-privada, lo que le falta al país, y usted como senador, son las pistas, son las carreteras, que hoy en día no han crecido. Tenemos un gobierno regional que hace veredas y pistas, pero pequeñas, pero no hacen las macro pistas que requiere el país. ¿Cómo piensa Rafael López Aliaga implementar esas arterias de vías de comunicación urgentes que requiere la patria? Rafael ha hablado primero del tren Tacna-Tumbes, Tumbes-Tacna. Ese tren es fundamental. ¿No? El transporte masivo abarata costos y el turismo. ¿Tú te imaginas cómo se incentivaría el turismo si tú tienes tomarte un tren de aquí a Huanchaco, de aquí a Máncora, o de aquí a Punta Sal, claro, o de aquí de repente a Tacna, en tren? Eso es extraordinario, ¿no? Pero además él ha hablado de las autopistas de penetración, autopistas. Por eso él salió a protestar porque se estaba parando la carretera central. Esa carretera central que la va a hacer Francia y que van a hacer autopistas
Lima a Huancayo, Ujú. que no te va a demorar, pues, hermano, hoy día 8 o 9 horas, Claro. que te puede demorar 3 4 horas, porque son algo de 150 kilómetros. Entonces, esas pistas de penetración tienen que ser así. Nosotros tenemos aquí la carretera 12A, que nace Ujú. en Santa, Chuquicara, se va a La Pampa, Corongo, a Siguas, Huacrachuco y llega hasta Uchiza. Ujú. Pero esa pista, no sé si tú la conoces, la subida a La Pampa, por ejemplo, Sí. es un zigzag que tú ves 500 metros, 1000 metros abajo del río Santa. Pero es una sola vía. Si tú ves un carro que viene de arriba, tienes que pararte, mano, donde puedas, para que el otro pueda pasar. Se pierde tiempo, distancia y Y seguridad. los omnibuses que llevan gente Ujú. no pueden dar la vuelta en la curva, tienen que retroceder y a veces la parte trasera del bus se va al precipicio en el aire y Sí. ahí dan la vuelta. Eso es inhumano, es Inhumano. indigno Ujú. y eso, mano, no te cuesta mucho dinero. No te cuesta mucho, o sea, hay dinero para hacerlo. Lo que Ujú. le falta es autoridades que se comprometan y quieran hacerlo. Pero vamos a cambiar. Esa es prioridad. Las vías, por ejemplo, la carretera longitudinal de la Sierra, 354 kilómetros que se van por su cuarta o quinta licitación, Ujú. donde está metido este amigo de Gerí. Él fue uno de El los que chino. licitó, cobró el 30%, después se mandó a mudar y dejó a la gente enganchada. Y esa carretera la estamos sufriendo. Esa carretera es importantísima porque vincula 9 provincias. Claro. 9 provincias de la zona de Conchucos. Ahí está abandonada ahora. Ya tienen como 8 años peleándose con las licitaciones. Y eso es ineficiencia del Estado. Como el Hospital de Progreso que se quedó El estancado. hospital de progreso que también, y también está metido por ahí el chino, me parece. Sí. El amigo Jerry también está metido por ahí. Ujú. Y entonces, y bueno, y el hospital de la Caleta, que es una historia sin fin, ¿no? Ujú. Entonces tenemos tantas cosas pendientes, pero falta alguien, falta un timonel que enderece el buque. El buque está a la deriva. Hay que enderezarlo, ¿no? Hay que enderezarlo. El líder de un presidente puede, y se da, no es que hay que descubrir la pólvora. Por ejemplo, los grandes proyectos, los megaproyectos son de gobierno a gobierno. Pero obviamente con un presidente que tenga liderazgo y transparencia, porque hay presidentes que obviamente que prefieren coordinar ciertas cosas con algunos partidos o ministerios que prácticamente hacen una repartija y el país hace que sufre, porque hay obras inconclusas en el norte, en el centro, el sur del país, carreteras abandonadas y obviamente la gente se molesta con mucha razón de este progreso truncado. Sí, pues la verdad que es y la población, a veces tú vas por carreteras que pareciese que condujesen a lugares donde no hay gente. Ujú. Tú te dices, esta carretera lleva donde hay gente, no, no es justo, ¿no? Sí. Te cuento una anécdota rapidita. Un día llegué a Pomabamba tarde, noche, 9 de la noche, con lluvia. Y esa tarde un joven muy conocido en Pomabamba sufrió un accidente en una moto y tenía politraumatismo. Politraumatismo. Y el hospital no tenía ambulancia. Fueron a la comisaría porque cuando no hay ambulancia se puede emplear el patrullero. Y el patrullero lo habían mandado a Huaraz para que lo reparen. Ah, No había cómo auxiliarlo al joven, ¿no? Entonces consiguieron una combi ujú. para que lo evacúen. Y la combi lo evacuó, pero el joven tenía politraumatismo. Y la carretera es tan mala, que tú allá, hermano, o sea, los carros van rebotando. ¿Tú te imaginas un joven con politraumatismo durante 6 7 horas de Pomabamba hasta Huaraz rebotando el carro? Con los Y baches llegó muerto. llega muerto. Llegó muerto. Y eso no es justo, ¿no? Eso no es justo. Primero, ¿cómo es posible que no tengamos ambulancia? Tanto dinero tiene la región de Ancash que no podemos tener 2 ambulancias por provincia. Dos de las principales Por regiones del país favor, que tiene el carro más millonario. por favor, ¿no? O sea, Ujú. entonces, eso está mal, pues. O sea, eso tenemos que cambiar, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos ambulancias operativas en un sitio? ¿Cómo es posible que no tengamos patrulleros operativos en la comisaría? Entonces, cuando perdemos vidas así, tú dices, bueno, ¿de qué nos sirve el Estado, no? Claro, Y por eso es que mucha gente se va al extremo también. sí. Hoy con la bicameralidad del Congreso, eh, ser diputado, que es el que presenta las propuestas de ley, pero el senador va a tener más peso porque va a pulir los proyectos de ley y va a impulsar los megaproyectos, va a fiscalizar con mayor presión para que las obras no sean corrompidas. En su plan de trabajo como senador, obviamente, hay algo que, si bien es cierto, hay un contexto de trabajo nacional, pero sus orígenes son de Ancash. ¿Qué ha pensado para Ancash para promover estas grandes obras, si bien es cierto, no es ejecutivo, pero sí impulsar su desarrollo No, socioeconómico? sin duda, a diferencia de lo que pasó el 2020, donde postulaban únicamente al Congreso, que fue mi caso, ahora tú postulas como un presidente, Uh -huh. o sea, vas con un plan de gobierno.
Así del es. partido. ¿Y qué es lo que tengo yo para Ancash? Muy concreto. Primero la seguridad. Primero la seguridad. Hay que equipar las comisarías. En Sigua, la comisaría tiene como 10 años esperando que se construya en la Plaza de Armas una comisaría. No es posible, ¿no? Claro. Que las comisarías tengan patrulleros y que la policía la depuremos, la policía sea la policía que nos defienda. Hay grandes policías, pero por 4 o 5 zamarros a veces se piensa mal de la policía. La seguridad es fundamental. En segundo orden, yo creo que en 5 años debemos dejar funcionando la zona franca. Yo sueño que Chimbote sea un pueblo industrial de desarrollo, donde se ensamblen desde tractores, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas. ¿Cómo podemos estar exportando de Manaos motos? O exportando de Colombia, de su zona franca, motos. Si Cierto. nosotros podemos hacerla acá. ¿Por qué no Acá lo se podemos pueden, hacer? Pero por supuesto, por acá se supuesto. pueden ensamblar. Entonces, eso, la zona franca funcionando. Otra cosa, Chinecas debe estar en Casma, cuando menos en Casma funcionando, ¿no? Que deje de ser un sueño. Yo recuerdo una política, dijo, no importa si afecta a 1000 o 10.000 o 100.000, pero ese proyecto no va. Eso es la antipolítica, ¿no? Pero los políticos estamos para buscar el bien. Chinecas va a generar miles de empleos. Y posiblemente si desarrollamos el proyecto hasta Casma, Ancash va a ser una de las regiones que va a tener 0 desempleo. Genera mucha mano de obra la agroindustria. El tema de la carbonera. No puede ser, pues 24 años pendiente de solución. Los problemas no se administran, Valentín, los problemas se solucionan. Si hay autoridades que administran problemas, no sirven. Claro. Hay que darle solución, pero eso significa tener el coraje de ir para adelante y buscar la solución y hacerlo correctamente. Así es. Lo que manda la ley, pero tienes que hacerlo, ¿no? Tienes Claro. que darle solución. Hay que ponerle fuerza, empeño, planificación. Quiero también los parques científicos tecnológicos, hay que desarrollarlos. Hay el modelo del Parque Científico Tecnológico de la San Agustín de Arequipa, que está creciendo muy bien en alianza con Concitec. Yo pienso que la Universidad del Santa y la UNASAM tienen que ponerse las pilas. Claro. Tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Hoy día el mundo, mira, Corea, Israel y Corea, en ese orden. 2 países que dedican más del 5% del PBI a la ciencia y tecnología. ¿Sabe cuánto invierte el Perú? Más del 5% del PBI en ciencia Perú, y tecnología. 0. 0.15. 0.15. 0.15. Entonces no estamos dando la importancia a la ciencia y tecnología. Y hoy que estamos en un mundo robótico, ojo. Claro, Para todas las y especialidades. ahí es donde se está generando hoy día los nuevos mercados laborales. Entonces son las oportunidades para los jóvenes, ¿no? Ahí está, pero ¿cuántas tesis de la Universidad del Santa se quedan en los anaqueles o se quedan archivados ahí en las estanterías? ¿Cuántas de esas tesis podrían dar origen a un emprendimiento? Eso es lo que tiene que buscar un parque científico tecnológico. La academia, la sociedad civil organizada, el empresario, el Estado, juntarse y ver de qué manera generamos emprendimientos, los startups, ¿no? Pero hay que buscar, o sea, hay un mundo nuevo por delante, pero que a veces tenemos miedo de enfrentarlo porque no lo conocemos o no queremos dar el paso. Yo sí estoy convencido de que estamos llenos de oportunidades, pero oportunidades perdidas. Hay que rescatarlas, ¿no? Así es. En este gobierno que viene, y este Congreso especialmente, va a ser un Congreso muy plural. ¿Cómo ve el sistema de gobernanza dentro de un Congreso? ¿Será confrontacional? ¿Habrá que hacer alianzas? ¿Cómo es su perspectiva de cómo será un Congreso futuro a venir ya en menos de 60 días? Mira, hoy día tenemos 11 bancadas en el Parlamento, ¿no? 11 bancadas. Y yo no creo que vayamos a tener muchas, salvo que se sigan fragmentando como ha hecho Perú Libre. Perú Libre llegó como la primera minoría, se fragmentó y hoy tiene un montón de bancaditas que solamente buscan su bienestar personal y buscan agrandar la planilla del Congreso, ¿no? Eso, cuando tú fragmentas una bancada, esa bancada tiene derecho a asesores, a secretarios, a un montón de gente. Ahí contratan gente, para eso se separan, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan fácil, Valentín, por una sencilla razón. Han cambiado las condiciones. Hoy día, para que tú pases la valla, vamos a hablar de diputados, tiene que tener 7 diputados y 5% de la votación. Así es. No es O, antes era O. 5% o 7 diputados. O sea, si yo tenía 7 diputados, así tenga 3% pasaba. Hoy día no, tiene que ser ambas cosas, 5% y 7 diputados. Pero además, 5% y 3 senadores. Ambas cosas. Entonces yo no creo que vayan a pasar muchos partidos, ¿eh? Creo que quizás 7, 8.
O sea, no vamos a tener la fragmentación que teníamos hoy. Va a ser restrictivo, va a ser difícil llegar a la A pasar línea la de la valla. cifra repartidora, ¿no? Va a ser difícil pasar la valla y entrar a competir en la cifra repartidora. Va a ser muy difícil, ¿no? O sea, el voto cruzado, lo que sí va a haber va a ser mucho voto nulo, por la cantidad de partidos, por lo complicado que es la cédula de votación. Ese escenario lo veo peligroso. Y dentro de las bancadas que se puedan generar en el Congreso, hay que buscar, ¿no? Pero lo bueno, así se fragmentase el Parlamento, lo bueno que hoy día hay un Senado. Y el Senado tiene que ponerle la pausa El política. freno. Porque este Congreso es un foro político. Así es. Yo he sido parte y es un foro político, ahí se discute políticamente. Y entonces muchas veces salen leyes que son, ¿qué te digo?, parte de un compromiso político también. Yo ofrecí tal cosa, yo ofrecí crear un distrito, voy y lo creo. Y entonces, pero el Senado, como segunda instancia parlamentaria, tiene que filtrar esas leyes y decir esas leyes son buenas, vistas en el contexto nacional, ¿son buenas o no son buenas? Seguir fragmentando Huancavelica o seguir fragmentando Ancash, que ya tiene 166 distritos, ¿será bueno? ¿O es que tenemos que potenciar la capacidad de la gestión para que le llegue a la gente? San Pedro quiere ser distrito. Sí. Y está bien avanzada su gestión. Pero anda San Pedro. Pues. San Pedro tiene cerros de basura, queman la basura porque no hay solución, la municipalidad no llega. Entonces ellos dicen, si la municipalidad que está a 5 kilómetros no me auxilia, yo mismo quiero dar mi solución. Y ese es el sentimiento de mucha gente. Entonces, pero para eso va a estar la segunda instancia parlamentaria, para filtrar. Y yo creo que hay que agregar una función al Senado. El Senado puede aprobar la iniciativa de diputados, puede archivarla si no está bien, puede corregirla si no está bien, pero no puede devolverla. Yo creo que deberíamos agregarle esa atribución. Si no está bien la ley, devuélvala. Porque hay un trabajo ahí, hay dinero invertido en ese proyecto. Devuélvala para que la corrijan, pues. No archivarla de plano, ¿no? Y a través de su bancada promover, porque el Senado como que está también limitado en promover leyes. Está limitada, no, en realidad no deberíamos promover leyes, está así. Lo que sí también está mal es que este Parlamento, que yo creo que ha sido por interés personal o de grupo, más que por interés nacional, han creado la figura de un Senado nacional y un Senado regional. Ese es un error. Si ya tú tienes los diputados que son regionales, lo que tú necesitas es un Senado nacional. Así es. Que mire el país en su conjunto. Pero nos han inventado la figura de eso. ¿Para qué? Para ver si se son reelegidos, si son postulados, si ya no puedo a diputado, me voy al Senado. Eso es pensar egoístamente en intereses de grupo, no pensar en el interés nacional. Claro. Creo que eso tiene que corregirse, los diputados deben ser regionales y más acotados en el sentido de, por ejemplo, en Ancash, tenemos 6 candidatos. 3 deberían ser de la costa, 2 del Callejón de Huaylas y 1 de la zona de Conchucos. Claro. Y esa misma figura que te estoy contando, para que ellos puedan responder a un espacio territorial y a una población más puntual. Y esa población le pueda reclamar a su diputado. Pero hoy día tú eres congresista de Ancash, o vas a ser diputado de Ancash. ¿Pero de dónde? Hoy día los 5 son de la costa. Y mira, pues a ver si han fiscalizado, ¿qué han hecho? ¿No? A ver que nos digan. Yo me acuerdo a Coqui Noriega diciendo, ya no voy a recibir a los congresistas porque vienen a pedirme obras. Y eso no es la función del diputado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos que acotar el espacio territorial y el espacio poblacional para tener diputados, lo que se llama en distritos uninominales, más acotados, ¿no? Y el Senado tiene que ser nacional, no puede ser así mitad nacional, mitad regional, para ver qué me toca, para ver dónde me acomodo. Eso es lo que han hecho. Claro. A mi entender es lo que han hecho. Para temas personales, pero no para el país. Claro, pues, y primero son los intereses nacionales, ¿no? Nuestro país ha tenido grandes líderes. Hay La Torre, el presidente Belaunde, y el presidente Belaunde fue visionario, hizo la marginal de la selva. En este contexto, ¿cómo lo ve a Rafael López Aliaga en el tema del transporte vial necesario que requiere el país? Yo creo que Rafael, bueno, primero mis respetos para Belaunde. Yo lamento mucho que su partido haya sido liquidado por la gente. Ha sido profanado. Por los niños, ¿no? Por esa gente. Motivo por el cual también yo abandoné Acción Popular, ¿eh? Claro. Yo abandoné Acción Popular, me retiré cuando hubo elecciones partidarias y aquí en Ancash se dio un hecho insólito. Mi lista, una señora de Recuay, ganamos las elecciones partidarias para que ella sea la secretaria departamental.
Fue a Lima la resolución y a los pocos días sale y envían la resolución Darwin Espinosa ganador. ¿Qué había pasado en el camino? Anularon una mesa de oficio en Huaraz, en Caraz, y con eso Darwin pasó a ganar por 4 o 5 votos de diferencia. Las triquiñuelas Yo fui allá a Lima, reclamé, no me hicieron caso. Me voy a mi casa, yo quiero hacer política, pero no así, no. Ese tipo de política no. Y me dijeron, sí, pues parece que ha habido fraude. Uy, si parece, anúlalo, pues hazlo de nuevo. No, ahí no va, ahí no va. No. Yo no puedo estar con eso, yo he venido a hacer política. Vas a arruinar tu carrera política, me dijo uno. Yo no soy político de carrera, yo soy militar de carrera que quiero hacer política, pero no así. Si no, me voy a mi casa. Y me fui a mi casa, ¿no? Y un día en Willac me encontré con Rafael, que me habían invitado a una entrevista, y a él también, y nos encontramos, y conversamos. Lo conozco porque estudié con él también en la universidad hace años. Y me invitó a ser parte de Renovación. Y a los pocos días ya estaba afiliado a Renovación. Es un partido que ahora sí yo creo que tiene un líder visionario, igual que Belaunde, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos visionarios. El Tren Tumbes-Tacna. El Tren Tumbes-Tacna tiene la visión también de integrarse con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, y por el sur con Chile, y con Brasil, y con Argentina. El tren que está pensando también entre Corío y Río Branco y toda la parte de Brasil, que llega hasta Sao Paulo inclusive, eso le va a significar a la carga de Brasil, por ejemplo, ahorrarse 12, 15 días. Claro. 12, 15 días de transporte que tiene costos operativos muy altos. Sobrecosto. Y aprovechar la salida a Chancay. La salida a Chancay o la salida a Corío. Tenemos, pues, o sea, los grandes países, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, siempre buscan tener salida a 2 mares. Ellos tienen naturalmente 2 mares. Sí. Y Brasil es un gran país que requiere de 2 mares, pero nunca por nuestra soberanía, ¿no? Nosotros somos soberanos, somos independientes. Pero sí, pues, tiéndele los rieles, ¿no? Que ellos pongan los rieles, pongan el tren. O sea, que bienvenidos. Y que su carga salga por acá, eso va a generar empleo, va a generar impuestos, va a generar riqueza. Él sabe de trenes, sus trenes de Arequipa, Juliaca, Cusco han sido considerados el mejor tren del mundo. El mejor tren del mundo. ¿No? Tanto por la calidad de los coches que trajo de Inglaterra él, como por los paisajes que recorren. El mejor tren del mundo. O sea, él sabe de trenes, tiene visión, conoce el país, entiende perfectamente. Yo creo que desde Belaunde debe ser el político más visionario que tenemos. Ojalá que la población lo entienda así y apoyen a Rafael López Aliaga porque va a ser un presidente realmente de lujo que vamos a tener. En el apogeo de Chimbote, en el apogeo del acero, tuvimos el tren Chimbote-Chuquicara. Chimbote-Chuquicara, que pasaba por Xaxa, Mirador, hasta Huallanca. Ese tren era indispensable. Viene el terremoto ahí, creo que cometimos un grave error, ¿no? O se cometió, digamos, Ancash cometió un grave error. No sé quiénes serán autoridades de turno, pero en vez de reconstruir lo que era más difícil, hicieron lo más fácil, destruirlo, ¿no? Y los trenes abaratan costos, el transporte masivo abarata costos. Hay que hacer un gran trabajo. Yo sí soy convencido de que ese tren tiene que reconstituirse. Ahora, hay en nuestra costa, perdón que lo corte en general, hay llanura, o sea, no es un tema accidentado. En mi época de estudiante estudié un tiempo en Milwaukee, y de Wisconsin de Milwaukee a Chicago, que en bus lo hacía en 8 horas, en el Amtrak lo hacía en 45 minutos. Entonces, trenes rápidos. Así, eso fue hace 25 años. Yo viajaba hace 3 años con mi hijo, tengo una hermana que vive en Washington, y de ahí decidimos ir a Nueva York para ver tenis, que nos gusta el tenis, y fuimos en tren, en un tren igualito al tren que ha traído López Aliaga. Igualito, tren antiguo, pero de acero, comodísimo, con internet, con todas las facilidades, y bueno, ¿cuánto te cuesta? $50. Y el vuelo de avión te costaba como $150. No, y el vuelo de avión tiene que estar 2 horas antes en el aeropuerto, no sé, tu cola, tráfico, no, mejor es tren. Claro. El tren facilita la vida de la gente, ¿no? Yo creo que Rafael es experto en trenes, y esos trenes que están en Lima, la verdad que es una vergüenza que Keiko Fujimori y Acuña hayan impedido que esos trenes se implementen. En mayo cumple 1 año. Si desde el primer día que llegaron se ponían todos a trabajar y buscar la solución pensando en el bien común, esos trenes estarían funcionando ya. Como los trenes de Alan demoraron 25 años en funcionar por mezquindad política. Mezquindad política. Él avanzó un tramo y después los gobiernos sucesivos no quisieron tocarlo y después se dieron cuenta que los trenes son importantes. Ahora están haciendo la línea 2, están haciendo la línea 3, pero ¿con cuánto de retraso?
Ahí Alan también tuvo la visión del tren, ¿no? Tuvo la visión del tren, pero hubo errores en el camino, se supo que hubo problemas económicos, pero no era motivo para parar algo que era de bien común, era de bienestar para el conjunto de la sociedad. Hoy día nos hemos dado cuenta, ¿con cuántos años? 20 años, 30 años de retraso. Sí. 30 años, 40 años después nos damos cuenta de que era importante, ¿no? Así es, a veces la gente visionaria no la entiende, no la acepta, ¿no? Y a López Aliaga, bueno, también comenzaron a combatirlo, ¿no? Dicen que él ha sacado a Gerí, pero es que es cierto, Gerí era insostenible, era insostenible. El problema está que dentro del Congreso hay bancadas que más parecen bandas, ¿no? Y ahí tenemos la consecuencia. En la historia también de Ancash pasó algo muy curioso. Cuando Santiago Antúnez de Mayolo fue a presentar su proyecto al Congreso, el Congreso lo rompió y él presentaba el Cañón del Pato, un proyecto que incluso cuando ya pasó el tiempo le dio la razón, porque miren la riqueza que nos ha dado el Cañón del Pato, que él lo elaboró Santiago Antúnez de Mayolo. Santiago Antúnez de Mayolo, claro, el Cañón del Pato, pero también él diseñó la central hidroeléctrica del Mantaro. También. Bueno, a él se le conoce como el padre de las hidroeléctricas, ¿no? Sí. Yo estaba en Aija, en su casa, y te comento que el año 2021... Ancashino, él, ¿no? Claro, de Aija. Yo desarrollé un proyecto de ley para declararlo como el sabio del Bicentenario. Porque no solamente ha hecho hidroeléctricas, ¿ah? Él fue uno de los primeros en hablar de los neutrones. Sí. Él hablaba de si existen elementos subatómicos positivos y negativos, tiene que haber neutros. Claro. Y esa teoría después se ha confirmado. Así es. Pero ¿quién fue el que lo ideó? Él. O sea, no hemos aprendido mucho. Yo quería que... Y esa ley, ese proyecto de ley tuvo dictamen aprobatorio. Estaba listo para que se discuta en el Pleno. Pero algún día lo voy a hacer porque creo que tenemos que reivindicar a Santiago Antúnez. Es un sabio realmente. Es un sabio ancashino. Y otro sabio nacional es Pedro Paulet, que gracias a él el hombre ha llegado al espacio. Pedro Paulet. Lo reconocen en la NASA y en el Perú no lo reconocen. Exactamente, sí, tenemos gente. Yo creo que estos dos, Pedro Paulet y Santiago Antúnez de Mayolo tienen un sitial espectacular dentro de lo que es la ciencia y tecnología, ¿no? Pero no le hemos dado el sitial, no los hemos reconocido. Y el Bicentenario era para reconocerlos a ellos, ¿no? Pero ahí entramos en problemas con la señora Vázquez, que era presidenta del Congreso. Ella sesionaba hasta las 6 de la tarde, y ahí se iba a su casa. Entonces se quedaron 50 proyectos que no se aprobaron. Pero no pierdo la esperanza, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Santiago Antúnez de Mayolo lo merece. Y yo quiero, la casa de Antúnez de Mayolo debe ser un lugar de peregrinaje. Claro. Deberíamos ir todos a conocer su casa, ahí están todas sus obras. Sobre todo a los estudiantes de la UNASAM, claro, la universidad que lleva su nombre. Deberían ser un lugar de visita obligatoria, ¿no? Para conocer cómo vivió él, cómo es que creció y cómo es que... ¿Cómo elaboró un megaproyecto? Un megaproyectos, enormes, varios. Megaproyectos. Y tuvo una visión enorme, o sea, un ancashino fuera de serie al cual no le hemos dado la relevancia que merece, ¿no? Pero es una deuda pendiente que tenemos con él. Muchas gracias, mi general, por su tiempo. Solamente pedirle a nuestros seguidores, la democracia tiene que cuidar su voto. Quien no estudia su pasado está condenado a repetirlo. En el año 2010 hubo problemas con el voto de mucha gente. Hoy se ven pintas por doquier, propaganda por doquier, y los personeros tienen que ser celosos guardianes del voto de conciencia y no ser comprados. Y usted tiene que ser bajo ninguna condición, porque es el futuro de sus familias, es el futuro de sus hijos, de cuidar el voto democrático. Tengamos confianza en las autoridades, de que sean transparentes, de que en estas mesas y en esta tabla periódica de voto se puedan los personeros ser imparciales, porque va a haber muchos intereses. Se está viendo, y lo veo humildemente como político, pero creo que siempre tiene que primar, debe siempre primar la democracia. Este podcast es un podcast abierto y se nutre a través de este diálogo mancomunado y la población en la que se beneficia. Muchas gracias, General Gotovich. Muchas gracias, Valentín. Si me permites 30 segundos. Por favor, el tiempo que desee. He escuchado esa reflexión sobre la democracia, que hay que defenderla con todo. Ya la hemos defendido a costa de vida de miles de peruanos. Hay que seguirla defendiendo en las urnas.
Les pido que reflexionemos y veamos cuál es el destino del Perú. Nuestra generación tiene el deber de dejarle un mejor Perú a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vengan. El Perú es perpetuo. Acabamos de cumplir 200 años y pronto cumpliremos 300 y luego 400. Ya no estaremos acá. Pero ¿qué Perú le vamos a dejar a esas generaciones? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y no nos equivoquemos al votar. Cuando vamos a votar, nosotros tenemos el poder en nuestras manos. El poder en nuestras manos. Ese poder es nuestro. Luego que marcamos o escribimos los números, estamos transfiriéndole ese poder a personas que nosotros decidimos. Y entonces no nos equivoquemos y el poder que le otorguemos a la gente que nos va a representar, que lo hagamos de manera consciente, sabiendo que no nos van a fallar. Pero reflexionemos bien para que no nos equivoquemos como lo hicimos el 2021 y después tengamos que vivir un vía crucis, que es lo que estamos hasta hoy sufriendo. Tenemos que elegir bien. Yo los invito a que se enteren un poquito del ideario de Rafael López Aliaga y que marquen la R. Y por Ancash, yo voy al Senado regional con el número 1, para servir a Ancash y para en 5 años hacer muchas cosas que están pendientes. La zona franca, la industrialización, los parques científicos, los parques industriales. Tenemos que crear un polo industrial de desarrollo en Ancash, en Chimbote, la cordillera negra que hay que convertirla en cordillera verde, los trenes, muchas cosas por hacer, pero se requiere tener la confianza y el voto que nos respalde para poder acometerlo. Valentín, te felicito por esta nueva edición de tu vida política. Te felicito, es creo que es una gran decisión de reinventarse aprovechando la tecnología y poder tener este diálogo que creo yo enriquece mucho y sobre todo a los oyentes que pueden conocer quién es quién además, ¿no? Gracias, general, que viva la democracia. Te felicito y que viva la democracia. Gracias, éxito. Felicitaciones. General. Gracias.